cordial saludo. Eh, Vamos a presentar a mi compañero Julián David Meneses Daza y mi persona Julián Alejandro Muñoz nuestro informe acerca de protocolos de la capa de transporte y aplicación. Empezamos viendo entonces que este informe va enfocado en el análisis de tres protocolos de aplicación, que son HTTP, FTP y DNS, y en la capa de transporte, TCP y UDP. Vamos a ver la diferencia entre estos protocolos, qué ventajas nos tienen sobre ciertas áreas de aplicación, algunas características de estos mismos, y vamos a explorar estos protocolos por medio de Wireshark, el cual es una herramienta que nos permite hacer seguimiento a las conexiones que establecen estos protocolos. Pasamos a ver entonces el marco teórico. En un marco teórico vamos a decir ciertos conceptos que sean relevantes para nuestra presentación. Por ejemplo, tenemos el concepto de la multiplexación y la demultiplexación. Estas son las que se encargan de que varias aplicaciones sean capaces de usar la web simultáneamente mediante puertos. O el concepto de control de flujo, errores y confiabilidad. Esto asegura la entrega íntegra y en orden de los datos. La confiabilidad es lo que tiene, por ejemplo, el protocolo TCP. Y eso es lo que nos lleva a la diferencia entre TCP y UDP. TCP está orientado a la confiabilidad y al orden, en cambio UDP está orientado a ser rápido y sin llevar el control sobre los datos. También tenemos el concepto de FTP. FTP tiene dos modos: el activo, en el cual el servidor inicia la conexión de los datos, y el pasivo, en el cual el cliente inicia la conexión. A su vez, HTTP tiene código de estado. En el código 200 fue presentado la respuesta exitosa, y el código 304 el contenido no ha cambiado. A su vez, DNS es un servicio que traduce nombre de dominio a direcciones IP. Bien, entonces en cuanto a la actividad 2, que es la correspondiente a HTTP, se hizo primeramente la consulta de la IP del cliente y la del servidor, que en este caso era la de Unicauca. Ahí estaban los valores. Y posteriormente se van a realizar una serie de preguntas correspondiente a unas actividades que se realizan sobre estas tres acciones, que eran la consulta a la página de telemática, que es por medio de HTTP, la consulta a Unicauca, que es por medio de HTTPS, y un reload a la página de Unicauca, que también es por medio de HTTPS. Ahora, en cuanto a las preguntas, la A nos plantea verificar datos acerca de las dos conexiones. En este caso, lo más destacable era el número del puerto del servidor web, que en el caso de telemática, al ser HTTP, era 80 y para Unicauca era 443. Los otros datos a destacar eran las direcciones IP, el protocolo de la capa de transporte, que es TCP, y el número del puerto del explorador web, que es un número aleatorio establecido por el cliente. Ahora, ¿quién inicia la sesión? En este caso, el PC que inicia la sesión es el cliente, enviando la petición por medio de la URL. Antes de poder enviar la petición HTTP, se conforma el procedimiento que se hace para el protocolo de la capa de transporte, que es lo que hablamos en el punto C. En este caso, se hace el Tree Handshake Step, que es el paso de la capa de TCP, para verificar si la conexión se hace exitosamente. En este caso son tres fases. La primera fase, el cliente envía la señal SYN al servidor preguntando si está activo. Luego el servidor responde con SYN ACK. Y si el cliente recibe correctamente la señal del servidor, devuelve ACK para confirmar y establecer la conexión como tal. Vamos entonces a la pregunta D. Para la pregunta D de la actividad 2, en el cierre de sesión lo inicia el PC cliente con la señal FIN confirmando que va a desconectarse. En cuanto al encapsulamiento de TCP, podemos ver cómo HTTP viajaba dentro del payload de TCP con las cabeceras de HTTP, GET, la versión del protocolo y demás. En la pregunta F, el protocolo que se encuentra dentro de TCP es HTTP. Como mencionamos en el anterior punto, estas cabeceras se pueden encontrar en los detalles. En la parte G, el último registro HTTP en nuestro caso fue una petición hacia un icono en la página de telemática. Las características que tenía esto eran un poco diferentes a la tabla, ya que en lugar de idioma nos encontramos con el media type, que viene siendo image / icon. Pero si se refiere a la última petición que se hizo, que es la de telemática, entonces el language venía en español. Ahora, en cuanto a la respuesta del servidor a la petición de telemática, tenemos una respuesta 200 OK, que confirma que la petición ha sido procesada correctamente, hay un contenido, lo devuelve y entrega el respectivo HTML de la página. En la segunda sesión, es decir, cuando hacemos reload a la página de Unicauca, la respuesta es 304, not modified, es decir, el recurso no ha cambiado y simplemente vamos a utilizarlo del caché. En la comparación de tamaños de la primera petición, que es la primera Unicauca, y la de 304 not modified, podemos ver que hay muchos bytes de diferencia debido a que en una se está transportando el HTML y en la otra no, ya que no es necesario transportar de nuevo el HTML, esto ahorra mucho ancho de banda a la larga. Y ahora pasamos a la actividad 3. Para la actividad 3, primero realizamos por CLI, Online Interface, una conexión a la página web de Unicauca.
no, una conexión a la FTP de Unicode. Entonces, primero hacemos un FTP, ftp.unicode.com, ahí vemos la conexión, hacemos un login con un usuario anónimo, y todo esto lo estamos registrando a su vez en el background de Wireshark. Los detalles de Wireshark ya se podrían ver en el informe. Como vemos, tenemos acceso a lo que parecería ser como un escritorio remoto, pero para esto tenemos que acceder por línea de comandos. Usamos el comando dir en nuestros directorios, después podemos ir navegando con cd entre diferentes directorios, y lo que vamos a ver que va a ser más constante va a ser que en todos los formatos de entrada haremos una transacción. Esta con el archivo de liberar espacio outlook.pdf. Entonces ahí hacemos la transferencia y vemos el número de bytes y todo eso lo registramos en Wireshark. Después ya lo hacemos por Web Browser Client. Web Browser Client se accede mediante el explorador de archivos. En el explorador de archivos ya podemos colocar aquí ftp.unicauca.edu.co, muy similar a como lo hicimos aquí por línea de comandos. Y ahí tenemos acceso a todos los archivos. Y podemos ver acá también. Son los mismos que están aquí cuando uno se edita. Pero esto ya visto de forma gráfica. A su vez podemos hacer la transacción si nosotros navegamos entre estos archivos y vamos por Windows, después documentos públicos, y ahí está el liberar espacio Outlook, y le damos descargar. Y ahí estaríamos haciendo la misma transacción y la estaríamos registrando en Wireshark. La otra forma de acceso sería, primero respondemos unas preguntas. La primera pregunta sería el código 220. Esto lo podemos evidenciar en el primer mensaje que nos muestra Wireshark. Cuando apenas estamos estableciendo la conexión con FTP, la respuesta va a ser un 220 y la versión de FTP que va a ser la 3.0.3. Después, a la hora de hacer el login, eso lo estamos haciendo con el Wireshark del Web Client, Web Browser Client. Miremos aquí, nunca decimos un login como tal. Este tomó ya por defecto la conexión como anónimo, apenas nosotros pusimos esta dirección. Entonces aquí podemos ver que por debajo sí hizo ese login, y exactamente igual a como lo hizo en la otra conexión. Y también devolvió un código 331, que es cuando el servidor pide contraseña y el cliente responde con la contraseña del usuario, o sea, contraseña de usuario anónimo. Después tenemos los puertos de control. Aquí podemos evidenciar que el servidor utiliza el puerto 21 y el cliente utiliza un puerto aleatoriamente, que sería en este caso el puerto 53456. Después tenemos el puerto de datos. Como vimos anteriormente en el marco teórico, FTP tiene dos modos, el activo y el pasivo. Entonces, a la hora de hacer esta transferencia, el servidor abre un modo pasivo. Y entonces el servidor abre el 52.532 calculado a partir de la respuesta 227. Aquí podemos ver que en la respuesta 227 nos muestran ciertos códigos. En estos códigos podemos hacer el cálculo para saber qué puerto está abriendo. Eso se explica más claramente en la guía. Ya ahí podemos pasar a la actividad 5. La actividad 5 ya es otra forma de conectarse con FTP, pero esta vez utilizando una aplicación para ello. En este caso, la aplicación que nos recomendaron en la guía fue Faxila. Para Faxila conectarnos teníamos que darle en este botoncito, ahí establecíamos ahí establecíamos el usuario y la contraseña. Y algo muy importante es que tenemos que establecer el protocolo como FTP, no FTPS, porque en caso de establecerlo como FTPS se rechazaba la conexión, ya que no estaba preparado para ello. Aquí podemos ver en esta barrita de arriba que los comentarios son muy similares a los de WhatsApp, en el sentido que nos dicen transferencia correcta, recuperando el listado del directorio Windows, son muy similares a los que veíamos acá con WhatsApp, pero con la diferencia de que son menos detallados. No explican como tal la fuente, el destino, el time y todo eso, sino que simplemente muestran como el resumen de qué se está haciendo en ese momento. Y aquí podemos ver que esto es muy similar a la web client, en el sentido que podemos ver los archivos de forma gráfica y navegar entre ellos y acceder a los diferentes tipos. Y que si nosotros damos doble clic sobre un archivo, podemos realizar la transferencia. Como podemos ver, esto es como una combinación entre tener abierto la misma vez el web chat con el web client, con una interfaz gráfica que facilita la navegación y la transferencia de archivos. Ahora, para la actividad 6 correspondiente a DNS y un poco de comparación de TCP y IP, los primeros 4 pasos son para hacer una petición hacia Google y más tarde filtrar en Wireshark estos datos. Ya para la pregunta 5, para el quinto, sexto y séptimo paso, en los detalles de la petición se notan sus partes importantes, que son el puerto de origen, desde el que sale el datagrama, el puerto de destino al que llega el datagrama, el tamaño, que es la cantidad de bytes que se transportan, y el checksum, que es una validación que nos ayuda para contar si los bytes que salieron fueron es la misma cantidad de los que llegaron. En el length, en este caso, para responder a la pregunta 7, los 40 bytes que viajan en esta petición, 8 van para la cabecera de UDP y 32 para el payload interno que ya tiene el contenido y parte de la cabecera HTTP. Ahora, para el octavo paso, vamos a comparar la solicitud y la respuesta. Destacable que el destination port y el source port cambian de roles, ya que en un lado, pues, uno es el emisario y el otro el receptor, y en la respuesta se hace en sentido contrario. Lo interesante aquí a destacar es el length, porque el tamaño de la solicitud es menor al de la respuesta, ya que la respuesta contiene lo mismo de la solicitud más el payload que le devuelve. El checksum en ambos no, o sea, varía, pero porque el checksum
la respuesta corresponde a 56 bytes y el otro 40. Bueno, y por último tenemos la 9 y la 10, que es una comparación entre TCP y UDP. Tenemos entonces como conclusiones de esto que TCP está orientado a conexión, UDP no. La fiabilidad gana TCP. En TCP se puede controlar los errores. En TCP puedes hacer un control del flujo de estos datos. Sin embargo, la velocidad es menor. TCP, por lo tanto, se utiliza típicamente en transferencia de archivos, correos web, cosas que necesitan fiabilidad de los datos, mientras que UDP se puede utilizar en streaming de voz, eh, streaming para en vivos, DNS, juegos online, etc. También tenemos que TCP sí requiere el Tree Handshake Step, entre otras cosas, que también la cabecera del TCP es más grande. Bueno, por lo tanto, TCP más confiable, UDP más rápido. Ahora, en cuanto a las experiencias de la práctica. En experiencias tenemos que algunas capturas en WebSec no coinciden con la guía. Esto, por ejemplo, en la captura del 220 a la hora de iniciar conexión, cuando notábamos que cuando apenas se hacía por primera vez que realizamos la conexión por web client, el primer código que aparecía no era el código 220, sino que aparecía otro código, no aparecía sin código en WebSec. Entonces tocaba esperar que la conexión se acabara por agotamiento de tiempo y volver a comenzar con eso. Ese es un ejemplo. Y en la actividad 3, en el FTP Web Client, esto. La actividad 5 tenemos que FileZilla es el primer rechazo a la conexión. Esto lo expliqué un poco hace un momento, y es que para usar FileZilla tenemos que establecer el modo de conexión como FTP, siendo que por defecto viene como un FTPS y te pide que utilices FTPS para mayor seguridad. Sin embargo, para fines educativos de la práctica, toca establecerlo como FTP. A su vez, no tenemos que ingresar el usuario y la contraseña tal cual como las otras, sino que tenemos que poner que el tipo de conexión sea anónimo. Tenemos que en HTTP el navegador devolvía con frecuencia 304, o sea, el código modificado, por efecto de caché. Esto fue un gran problema que tuvimos que solucionar usando el modo incógnito del navegador para evitar tener redundancia de caché. Okay, ahora en cuanto a las conclusiones, como anteriormente mencionado, TCP ofrece confiabilidad, UDP ofrece rapidez. Ahora, en cuanto a HTTP, tenemos que los códigos 200 y 304 nos han mostrado la importancia de la caché para ahorrar ancho de banda a la hora de comunicar dos dispositivos. En FTP se comprendieron los modos activos y pasivos. Por último, DNS, podemos decir que sobre UDP es más rápido y eficiente y no necesita toda la confiabilidad que ofrece TCP. Por último, con esta práctica integramos teoría y práctica en análisis real y fortalecimos nuestra comprensión sobre los protocolos de red. Muchas gracias.